No sé dónde nací, salvo que el castillo donde vivía era infinitamente viejo e infinitamente horrible, lleno de corredores oscuros, como unos techos altos, en los que el ojo solo distinguía sombras y telarañas. Los sillares de las galerías ruinosas estaban siempre espantosamente húmedos, y en todas partes reinaba un olor abominable, como a generaciones de cadáveres amontonados. Nunca había luz, de manera que a veces encendía velas y las miraba largamente como descanso. Afuera tampoco había sol, porque los árboles llegaban mucho más arriba que la torre accesible más alta. Una torre negra había que sobrepasaba todos los árboles y llegaba al desconocido cielo exterior, pero tenía una parte derruida y no era posible subir salvo mediante una casi imposible escalada por su pared vertical, piedra por piedra. Debido vivir años en ese lugar, aunque no puedo calcular cuántos. Sin duda hubo quienes atendieron mis necesidades, aunque no tengo memoria de nadie aparte de mí mismo, ni de otros seres más que las ratas sigilosas, los murciélagos y las arañas. Creo que quienes cuidaron de mí debieron de ser asombrosamente viejos, porque mi primera noción de una persona viva era como yo, aunque contrahecha, consumida y deteriorada como el castillo. Para mí no había nada grotesco en los huesos y esqueletos que cubrían algunas criptas de piedra hundidas en los cimientos. Esas cosas las tenía fantásticamente asociadas a la vida diaria y las consideraba más naturales que las representaciones en color de seres vivos que encontraba en muchos de aquellos libros mohosos en las bibliotecas. En tales libros aprendí lo que sé. Ningún profesor me exhortó o me guió, y no recuerdo haber oído una sola voz humana en todos esos años, ni siquiera la mía, porque aunque había leído sobre el habla, jamás se me ocurrió probar hacerlo yo mismo. Tampoco sobre mi aspecto me había formado una idea porque no había espejos en el castillo e instintivamente me consideraba semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía sensación de juventud porque guardaba muy pocos recuerdos. Fuera, al otro lado del foso pútrido y bajo los árboles mudos y oscuros, me tumbaba a menudo a soñar durante horas sobre lo que leía en los libros, y anhelante me representaba a mí mismo en medio de alegres multitudes, en el mundo soleado del más allá del bosque. Una vez intenté escapar, pero conforme me alejaba del castillo, las sombras del bosque se hacían más densa y el aire se cargaba más de solapador temor, al extremo que regresé corriendo frenéticamente, no fuera a perderme en un laberinto de silencio tenebroso. Así durante interminables crepúsculos soñaba y esperaba, y aunque no sabía qué, luego, en la sombría soledad, mis ansias de luz aumentaban a tal punto que ya no tenía sosiego, y alzaba las manos suplicantes hacia la torre negra y ruinosa que sobrepasaba el bosque y llegaba al cielo desconocido. Y finalmente resolví escalar esa torre, a un riesgo de caer, ya que era preferible contemplar el cielo y morir a vivir sin haber visto el día jamás. En el húmedo crepúsculo subí los viejos y gastados peldaños de piedra hasta que llegué al nivel donde terminaban, y desde ahí continué agarrándome peligrosamente a pequeños asideros que conducían arriba. Espantoso y terrible era aquel cilindro de piedra de peldaños perdidos, negro, ruinoso y siniestro, con multitud de asustados murciélagos de alas silenciosas. Pero más espantosa y terrible era la lentitud con que progresaba, porque por mucho que subía no disminuía la oscuridad de arriba, y un frío distinto, como de moho espectral y venerable, me asaltaba. Me estremecí al preguntarme por qué no llegaba la luz, y habría mirado hacia abajo de haberme atrevido. Supuse que la noche se me había echado encima de repente, y tanteé en vano con una mano libre buscando el afeizar de alguna ventana donde poder asomarme y tratar de calcular la altura a la que había llegado. De pronto, después de una interminable y pavorosa ascensión a ciegas
por este precipicio cóncavo y desesperado, noté que mi cabeza tocaba algo sólido y comprendí que había llegado al techo de alguna clase de piso. Alcé las manos libre, probé empujar obstáculos, pero noté que la piedra no se movía. Entonces di una vuelta peligrosa alrededor de la torre, agarrándome de las salientes que brindaba la resbaladiza pared, hasta que probando con una mano descubrí finalmente que la losa cedía. Me trepé otra vez y empujé la losa. Empujé otra vez con la cabeza mientras usaba las manos para este ascenso terrible. No asomó ninguna claridad de arriba, y al levantar las manos supe que había llegado al final, ya que la abertura se abrió. Salí a gatas de ella, tratando de que la pesada losa no cayese otra vez en su sitio, pero no lo conseguí, y tumbado exhausto en la piedra, escuché los ecos sobrecogedores que despertaron su caída, pero esperaba poder levantarla cuando fuera necesaria. Juzgando que ahora me encontraba a una altura prodigiosa, muchísimo más arriba que las odiosas ramas del bosque, me levanté como pude. Empecé a palpar alrededor en busca de alguna ventana desde la poder contemplar por primera vez el firmamento y la luna y las estrellas, de cuya existencia tenía noticia por los libros, pero me sentía defraudado en una u otra dirección, ya que lo único que encontré fueron extensas estanterías de mármol ocupadas por cajas alargadas de inquietante tamaño. Cada vez le daba más vueltas y me preguntaba qué viejos secretos reposarían en ese altísimo aposento, aislado del castillo y debajo durante siglos. Entonces, inesperadamente, mis manos tropezaron con una entrada cerrada por una hoja de piedra, con extrañeza y tocas insuladas. Traté de abrirla, pero la encontré trabada. No obstante, con un esfuerzo supremo, vencí toda resistencia y conseguí hacerla girar hacia adentro, y al hacerlo me embargó el más puro éxtasis que jamás había conocido, porque brillando plácidamente a través de una ornada reja de hierro y bajo un corto pasadizo de piedra, con peldaños que subían desde la abertura que acababa de encontrar, vi la radiante luna llena que hasta ahora solo había contemplado en sueños y en vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos. Imaginando que ahora había alcanzado el pináculo mismo del castillo, me apresuré a subir por los pocos peldaños que ascendían desde la puerta, pero el súbito ocultamiento de la luna tras una nube me hizo tropezar y tuve que seguir despacio y a tientas. Aún había mucha oscuridad cuando llegué a la reja. La empujé con cuidado y comprobé que cedía, aunque no la abrí por temor a caer desde las alturas. Entonces la luna volvió a salir. La conmoción más demoníaca es la de lo abismalmente inesperado, la de lo grotescamente increíble. Nada de cuanto había sufrido podía compararse en ese terror a lo que ahora vi, a las insólitas maravillas que comportaba mi visión. En sí era tan simple como pasmosa, porque se reducía a lo siguiente. En vez de ver un panorama lleno de copas de árboles desde una altura alta, a mi alrededor se extendía a nivel de la cancela, nada más menos que el suelo firme y plano sembrado de losas y columnas de mármol, a la sombra de una antigua iglesia de piedra cuyo ruinoso campanario brillaba espectralmente a la luz de la luna. Medio inconsciente abrí la reja y salí tambaleándome. Mi cerebro, aunque consumido por el caos y la estupefacción, aún albergaba más ansias frenéticas de luz, y ni siquiera el milagro fantástico que acababa de acontecer fue capaz de detener mi marcha. No sabía ni me importaba si esta experiencia era delirio, magia o sueño, pero estaba determinado a contemplar la luz y la alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni qué significaba lo que veía a mi alrededor, aunque mientras avanzaba tropezando me iba llegando a la conciencia una especie de memoria,
latente y espantosa, que hacía que mis pasos no fueran del todo fortuitos. Pasé bajo un arco, salí de la región de losas y columnas y continué a campo abierto, unas veces por el camino visible, otras dejándolo extrañamente para cruzar un prado en el que solo había un vestigio que revelaba la existencia de alguna calzada antigua y olvidada. Más de 2 horas debieron de haber transcurrido hasta que llegué a lo que parecía ser mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedra en un parque poblado de árboles que me resultaba asombrosamente familiar, pero en lo que reparé con especial interés y deleite fue en las ventanas abiertas y rebosantes de luz, de las que salía un bullicio de animadísima fiesta. Me acerqué a mirar por una de ellas y vi gente vestida de una manera realmente singular. Se divertían y hablaban con animación. Nunca había oído la voz humana hasta ahora. Acto seguido, entré por la ventana baja de un salón deslumbrante y al hacerlo pasé de mi instante luminoso de esperanza a la más negra y desesperada comprensión. La pesadilla iba a suceder con rapidez, porque tan pronto entré, se produjo uno de los espectáculos más terribles que había podido imaginar. Se desató entre los reunidos un miedo súbito e intenso que contrajo los rostros y arrancó los gritos más horribles de todas las gargantas. La desbandada fue general, y en medio del desconcierto y el pánico, algunas personas se desmayaron y sus despavoridos acompañantes cargaron con ellas. Muchos se taparon los ojos con las manos y echaron a correr a ciegas tratando de huir, derribando muebles y chocando contra las paredes antes de dar con una de las múltiples puertas. Los gritos eran espantosos y cuando me quedé solo y confundido en el salón lleno de luz, escuchando las voces que se alejaban, me estremecí al pensar que podía estar acechando invisiblemente a alguien junto a mí. A primera vista, la estancia parecía desierta, pero al dirigirme a una de las alcobas, me pareció advertir en ella una presencia, un atisbo de movimiento al otro lado del marco dorado que comunicaba con otra habitación parecida. Al acercarme al arco, empecé a distinguir con algo mucho más claro una presencia, y entonces un aullido horrible me produjo casi tanta repugnancia como su inmundicia. Contemplé de lleno, con una nitidez espantosa, la indescriptible, la abominable monstruosidad que con su sola aparición había convertido una alegre concurrencia en una manada despavorida. No me es posible dar siquiera una idea remota de su aspecto, porque era aún compuesto de todo lo impuro, horrendo, indeseable y anormal. Era la sombra macabra de la corrupción y la desolación, la imagen pútrida y goteante de inmunda revelación, la apariencia tremenda de lo que la tierra misericordiosa debería mantener eternamente oculto. Dios sabe que no era ya de este mundo, aunque para mi horror veía en su figura consumida, en la que se marcaban los huesos, un remedo compulsivo de figura humana, y en su indumentaria mohosa desintegrada, un matiz indescriptible que me estremecía aún más. Me sentía casi paralizado, aunque no tanto como para no hacer un intento de huida, una torpe retirada que no consiguió romper la fascinación en que me tenía el monstruo sin nombre y sin voz. Quise levantar la mano para no ver esa espantosa criatura, pero tan embotados tenía los nervios que el brazo no me obedeció del todo. El intento, sin embargo, bastó para hacerme perder el equilibrio, de manera que tuve que dar unos pasos adelante para no caerme. Y al hacerlo, de repente me di cuenta con angustia de la proximidad de la criatura, cuya respiración horrenda y cavernosa casi imaginé oír. Medio loco fui capaz, no obstante, de alargar la mano para detener la fétida aparición que tan cerca tenía, cuando en ese segundo de cósmica pesadilla e infernal casualidad, mis dedos tocaron la zarpa putefacta del monstruo que extendía bajo el arco dorado. No grité, pero los espíritus necrófagos que viajan con el viento nocturno
gritaron por mí cuando en ese segundo impacto en mi conciencia, una simple y fugaz avalancha de memoria anonadora. En ese segundo comprendí lo que había ocurrido. El momento en que toqué la criatura, recordé más allá del castillo y de los árboles espantosos, y reconocí el cambiado edificio en el que estaba ahora. Reconocí lo más terrible de todo, a la espantosa criatura que ahora me miraba. Con sorna, yo apartaba mis dedos de los suyos. En el supremo horror de ese segundo, me di cuenta que no estaba tocando a ninguna criatura, a ningún monstruo. Estaba yo tocando un espejo. Era un espejo, y ese era mi reflejo. En ese segundo olvidé que me había horrorizado, y el borbotón de negros recuerdos se desvaneció en un caos de imágenes refractadas. Como en un sueño, huí de aquel castillo encantado y maldito, y corrí veloz y en silencio a la luz de la luna. Al llegar al lugar de las lápidas de mármol y bajar por los escalones, encontré la trampa imposible de mover. No podía regresar, pero no lo sentí, porque yo odiaba al antiguo castillo y a los árboles que habían ahí. Ahora cabalgo en el viento nocturno con los espíritus necrófagos, burlescos y amistosos, y juego durante el día en las catacumbas de Nefrenka, en el valle sellado e ignoto de Ahadot, junto al Nilo. Sé que no hay luz para mí, salvo la que derrama la luna llena sobre las tumbas rocosas de Nef, ni ninguna alegría salvo los festines nefandos Nicotris bajo la pirámide. Sin embargo, inmerso en este nuevo desenfreno y esta nueva libertad, casi agradezco la amargura del extrañamiento, porque aunque sé que todo el miedo ha calmado, sé que soy un extraño. Soy un extraño y soy un intruso en este siglo y entre todos los hombres. Lo sé desde el momento en que alargué los dedos hacia la abominación del interior de ese marco dorado. Tendí los dedos y toqué la fría y tersa superficie de un espejo de cristal.